Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Navarro Nuño, del turno matutino de la carrera de Química, área de Tecnología Farmacéutica. Esta es de la asignatura de Biología Celular. Me voy a presentar el tema de bioquímica farmacéutica. Vamos a comenzar con los tejidos animales. En biología, el tejido es un nivel de organización biológica que consiste en un material constituido por una serie organizada de células, iguales o diferentes entre sí, de la misma naturaleza, con un origen embrionario y un comportamiento fisiológico común. Los animales se caracterizan por poseer células altamente especializadas. Cuando más evolucionado es un organismo, mayor diferenciación presentarán sus células. La asociación de estas células especializadas da lugar a los tejidos que a su vez conforman los órganos de los animales. Estos presentan funciones específicas y se pueden categorizar en cuatro tipos de tejidos animales: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Los cuatro tipos de tejidos animales se exponen a continuación junto con sus funciones y sus características. Empezamos por el tejido ep- epitelial. Tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma la porción secretora de las glándulas del cuerpo que secretan sustancias tales como hormonas y enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado. Para nutrirse depende del tejido conjuntivo subyacente, cuyas células se caracterizan por estar adosadas unas a otras por medio de moléculas específicas que establecen uniones intercelulares. Poseer polaridad morfológica y funcional. Presentar una superficie basal pegada a una membrana basal que la separa del tejido conjuntivo, mientras que su parte apical está expuesta al medio externo o a la concavidad corporal. Los epitelios se clasifican según la cantidad de los estratos celulares en simples, si los tienen una capa de las células, o estratificados si tienen varias capas, y según la forma de las células epiteliales, que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. El tejido conjuntivo. Con origen en el mesenquima, el término tejido conjuntivo recoge diversos tipos de tejidos con distintas funciones: de soporte mecánico y funcional, de protección inmunológica, de reserva energética y de transporte. Las células que los forman se encuentran separadas entre sí por fibras de colágeno, de reclutina y de elastina por una matriz extracelular, siendo estos tres elementos los componentes de estos tejidos. La matriz extracelular es una red estructural compleja secretada por las células del tejido conjuntivo, las cuales rodea y sostiene, que tiene influencia en la comunicación extracelular y que está compuesta de fábricas proteicas, colágenas y elásticas, y llamada sustancia fundamental, que consiste en proteoglucanos, gluproteínas, multidadesivas y glucosaminoglucanos, además de agua, sustancias disueltas, proteínas y plasmáticas. Existen varios tipos de tejido conectivo: adiporoso, óseo, sanguíneo, de tipo líquido impulsado por el corazón y las paredes vasculares, cartilaginoso, hematopoiético, linfático. El tejido muscular. Su función es el movimiento corporal y el cambio de tamaño y forma de los órganos. Contracción muscular. Tiene origen mesodémico y está formado por unas células alargadas llamadas fibras musculares, que contienen acetina, miosina, y que tienen como características funcionales la excitabilidad, la conductividad, la contractilidad. Estas células musculares cuentan con un citoplasma llamado sarcoplasma, delimitado por una membrana llamada sarcolemma.
En el sarcoplasma destacan las microfibillas que pueden ser lisas o estriadas. Existen tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular estriado, que está asociado a los huesos y mueve diferentes partes del cuerpo. El tejido muscular cardíaco, que aparece en el corazón, promoviendo la circulación sanguínea y enfática a lo largo del cuerpo. El tejido muscular liso, que se encuentra en las paredes de los órganos huecos y están involucrados en el movimiento interno del cuerpo. Después tenemos el tejido nervioso, compuesto por neuronas que reciben los estímulos de otras y almacenan información, también formando por las células de sostén que están en contacto con las primeras y proveen protección, aislamiento eléctrico y mecanismos de intercambio metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por nervios cráneos, raquídeos y periféricos que transmiten, reciben impulsos del sistema nervioso central, y los ganglios. Las células de sostén forman la neurología en el sistema nervioso central, mientras que en el sistema nervioso periférico aparecen representadas por células de Schwann y células satélite. Este tejido coordina las funciones del cuerpo, pues el sistema nervioso permite la respuesta a estímulos de ambiente y controla las actividades de órganos y aparatos. Posteriormente tenemos el tejido vegetal, que además de los animales y las plantas vasculares, que son los únicos seres vivos que presentan tejidos, los que han adquirido que de manera independiente durante su historia evolutiva, razón por la cual ambos tipos de tejidos, los animales y los vegetales, presentan diferencias entre sí a pesar de su homología. Una vez determinados qué son los tejidos vegetales, sus características, y tenemos los tipos de tejidos vegetales existen y sus funciones. Los diferentes tipos de tejidos vegetales existentes, aparte de poder ser simples o complejos, se clasifican en tres sistemas: de protección, fundamental y vascular. El sistema de protección está conformado por la epidermis, que es un tejido compuesto por una única capa de células que cubre raíces, el tallo, las hojas y las flores de la planta. Protege a la planta de la pérdida de agua, regula el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno en las raíces, absorbe agua y nutrientes del sustrato. La epidermis en el tallo y en las hojas presenta poros llamados estomas, por donde difunden el dióxido de carbono, el vapor de agua y los oxígenos. Las células de carbono, el vapor de agua y el oxígeno. Las células epidérmicas están cubiertas por una cutícula que contiene principalmente una sustancia cererosa que las protege de la pérdida de agua, llamada cutina. Las plantas en los desiertos y otras regiones áridas suelen ser cutículas gruesas para ayudar en la conservación del agua. El sistema fundamental, compuesto por el parenquima, el colenquima y el esclerenquima. Las células parenquimáticas forman la llamada pared celular primaria de las plantas, y entre sus funciones se encuentra la actividad fotosintética, la sanación y reparación de daños tiscelares y el almacenaje de nutrientes. El colenquima es un tejido de sostén, proporciona resistencia y flexibilidad, que se encuentra perfectamente en órganos de vía de crecimiento. En vez de crecimiento, el esquema es el tejido de sostén de los órganos adultos que ya han dejado de crecer, y su desarrollo está controlado por el fitohormonas. Está formado por células que, junto a la pared primaria la de celulosa, crean una pared secundaria muy gruesa y dura. Por
por el depósito de denguina, por lo que ofrecen una resistencia aún mayor que el colequima. El escleroquima se divide de dos grandes grupos: células cortas, también conocidas como escleróides, o de células petereas, y células muy alargadas llamadas fibras clínicas. Sistema vascular. Formado por el floema y xilema, los tejidos vasculares transportan sustancias entre diferentes partes de las plantas. El floema transporta compuestos orgánicos que la planta usa como alimento, en especial la sacarosa. El xilema transporta agua y nutrientes solubles. Los tejidos vasculares son largos y finos y forman cilindros por los que transportan los nutrientes. El tejido vascular también está implicado con dos tipos de os, que son tejidos que contienen células no diferenciadas que funcionan durante el crecimiento de la planta. El xilema o leño es un tejido conductor que se encarga de sabe agua y sales minerales y compuestos orgánicos desde la raíz a través de toda la planta, y también sirve de soporte para la planta y de resistencia mecánica. Es un tejido complejo porque está compuesto por diferentes tipos de elementos conductores. Para las diferencias entre los tejidos animales y los vegetales. Eh, las diferentes componentes de los tejidos animales vegetales son diferentes, pues obviamente las primeras son células animales y las segundas son células vegetales, lo cual supone una serie de diferencias intrínsecas. Estas son las principales diferencias de la célula de los tejidos animales y vegetales. Las células animales son móviles y las vegetales no. Las células animales carecen de clorofila a diferencia de las vegetales. Las células animales son heterótrofas y consumidoras y las vegetales autótrofas. Las células animales son de crecimiento limitado y las vegetales son de crecimiento ilimitado. Las células animales poseen únicamente una membrana plasmática, mientras que las vegetales además presentan una pared celular que les confiere rigidez y turgencia. Las células vegetales poseen vacuolas en el citoplasma que no aparecen en las animales. Las células animales poseen centrosoma y las vegetales en su mayoría no. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.